nombre de UNET-FI y la Universidad Finisterre, les doy la bienvenida al evento Más allá de la etiqueta ASG, financiando una economía sostenible a través de los bonos verdes, sociales y sostenibles. Esta actividad está orientada a seguir sensibilizando sobre aspectos especiales de este tipo de instrumentos y sobre los requisitos a considerar en su colocación para que contribuyan al financiamiento de proyectos y actividades que prioricen el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el Acuerdo de París sobre mitigación y adaptación al cambio climático y medidas de impacto positivo desde los puntos de vista económico, social y ambiental. El encuentro, además, incluirá presentaciones y un panel acerca de los principales desafíos y oportunidades operativas, legales y financieras al emitir bonos temáticos. Las presentaciones y discusiones estarán a cargo de representantes de las entidades organizadoras, expertos nacionales e internacionales en el tema, para compartir con ustedes aquí en Club 50 y a través de Zoom sus experiencias, las lecciones aprendidas y los desafíos por enfrentar. A continuación, dejo con ustedes a la directora de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterre, doctora Jacqueline Gómez, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Gracias. Muy buenos días a todos. A nombre de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Finisterre, me es muy grato darles la bienvenida tanto a los presentes, especialmente a Carolina, que siempre nos acompaña como representante de UNEP-FI, impulsando esta alianza y haciendo posible esta actividad, como también a nuestros ponentes y panelistas, y a todos quienes nos acompañan de forma virtual desde diferentes latitudes. Hablar de cómo el cambio climático impacta las finanzas me hace recordar una profunda y contundente frase del naturalista David Attenborough, quien dice: cualquiera que crea en el crecimiento indefinido en un planeta físicamente finito, ¿está loco o es un economista? Si bien es cierto que durante muchos años, particularmente durante los 90, las grandes economías crecieron maximizando el retorno a costa de todo, incluso a costa del planeta, la realidad en la que vivimos años después ve al sector financiero como un actor cada vez más vital para acelerar la transición hacia la sostenibilidad y la neutralidad climática. En este contexto, los bonos verdes son la estrella de la financiación climática. Estos instrumentos, que canalizan fondos recaudados hacia proyectos respetuosos con el medio ambiente, son actualmente la forma más popular de deuda ecológica. El principal éxito de los bonos verdes ha sido quizá el impacto que han tenido al promover una comprensión global de lo que constituye una inversión verde, generando entusiasmo en todos los actores del sector financiero y compromiso por parte del sector público. Y es que no se trata solo del efecto directo y a corto plazo del bono verde específico, sino también de impactos sistémicos más grandes. La etiqueta de bono verde hace visibles los bonos que están alineados con un futuro bajo en carbono y resistente al clima. Además, ofrecen transparencia, ya que obligan al emisor a revelar con precisión qué activos y proyectos se financiarán con los ingresos. De esta forma, la mejor práctica emergente es que los emisores informen después de la emisión cómo se asignaron los ingresos y el impacto ambiental de la inversión misma. Esto permite evaluar el rendimiento ecológico del bono. El mercado, entonces, de los bonos verdes ha sido capaz de ampliar el concepto de inversión
más allá de las energías renovables al debatir y acordar actividades alineadas con el clima en una gama de sectores diversos, entendiendo que la transición a una economía baja en carbono y resistente al clima requiere inversores en todos los ámbitos de la economía. Así podemos constatar que además de la energía renovable, que inicialmente dominó sin duda la emisión, ahora existen definiciones verdes para edificios, transporte, agua, agricultura, silvicultura, etc. Una mayor disponibilidad de estándares basados en la ciencia dentro de cada uno de estos sectores proporciona orientación para simplificar tanto para los emisores como para los inversores el nivel específico de desempeño ambiental que se requiere en cada sector para que un activo esté alineado con los objetivos climáticos. Más allá de entender qué es verde, impulsar la agenda de la transición hacia la sostenibilidad y la neutralidad climática como una oportunidad de inversión es un componente fundamental para hacer de este proceso una realidad. Tal como lo establece el campo de las finanzas conductuales, el sentimiento y la creencia son clave para los mercados financieros. Los participantes del sector tienen que creer que el verde es un área de crecimiento y oportunidad para así entonces asignar recursos y desarrollar las capacidades y productos financieros que son necesarios para que el capital fluya hacia el verde a escala. Necesitamos seguir construyendo a través del diálogo, difundir aquello que es necesario que se conozca, tener más conexión con la empresa, con organizaciones internacionales, con ONGs y hacer aquello que bien decía Benedetti, construir con palabras un puente indestructible. Porque será a partir de las alianzas que forjemos y la cooperación que encontraremos un lugar común desde donde habitar las vicisitudes de la incertidumbre actual. Este tipo de actividades nos invita a pensar que voluntad hay, pues los veo a todos aquí atendiendo al llamado, y que queriendo es posible. Después de todo, como ya lo señalaba Amado Nervo, el hombre es el arquitecto de su propio destino. Es en nuestras manos que se encuentra la definición del futuro y revertir aquello que se vislumbra bastante borrascoso, esa incertidumbre que nos deja cuando nos plantean, por ejemplo, que hemos entrado a la era de la ebullición climática. Sin embargo, y ya con esto voy terminando, también es cierto que todos podemos hacer algo por dejar el mundo mejor de cómo lo recibimos y que nunca, a pesar de encontrarnos en una etapa de análisis que podría sentirse pesimista, debemos dejar de lado la idea de que jamás la noche está tan oscura como antes de amanecer. Gracias. Agradecemos las palabras de la directora Jacqueline Gómez. Ahora se dirigirá a ustedes Gonzalo Muñoz, United Nations High Level Climate Action Champion COP25, quien nos dirá unas palabras de bienvenida. Lo recibimos con un caluroso aplauso. Muchísimas gracias. Quiero comenzar por felicitar a la Universidad Finisterra, no solo a la Facultad de Economía y Negocios por su liderazgo, y Jacqueline, en tu nombre, a los docentes, al equipo que trabaja en movilizar esta agenda, sino que además a la universidad entera. Lorena nos estaba contando de cómo esto hoy en día ya es parte de la estrategia de la universidad. Probablemente todos los que estamos acá estamos convencidos de que parte de los errores que estamos cometiendo como humanidad tienen que ver con la manera que nos hemos formado, cómo nos hemos educado, cuáles son los principios que nos han motivado, qué tipo de talento o lógica hemos premiado
y desde ese punto de vista que en la universidad desde los primeros años estos temas estén colocados en esas mentes que están ávidas de entender el futuro es clave, lo sabemos así, y me alegro de que la Universidad Finisterra tenga eso tan claro y por lo tanto feliz de acompañar en todo lo que podamos ese proceso. Y por supuesto agradezco a UNEP-FI por todo el trabajo que están haciendo. Carolina, muchas gracias por el empuje y por colocar este tema en el centro de la agenda. Como Jacqueline estaba mencionando, hoy en día el secretario general habla de la era de la ebullición, yo hablo de la era de las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho, la consecuencia de nuestra inacción. Ayer me tocó hablar con uno de los principales bancos de la plaza, con sus altos directivos, y hablábamos justamente de dónde hemos puesto los incentivos, qué hemos premiado y qué hemos dejado de premiar desde el punto de vista de las finanzas. Hoy sabemos que necesitamos acelerar considerablemente el tranco en materia no solo de mitigación, sino que también de adaptación. Y en ese sentido, si tenemos que poner una ficha en esta gran ecuación de dinámicas complejas, interrelacionadas, esa única ficha yo se la pongo a las finanzas. Porque sabemos que eso genera un efecto dominó, eso hace el efecto de cascadeo en todos los demás ámbitos de la sociedad, no solo en términos económicos, también en términos políticos, sociales, incentivos. Es evidente, por mucho que no nos guste, que para entendernos hay que seguir el flujo del dinero, hacia dónde está fluyendo y cómo podemos hacer para direccionar ese flujo de forma tal que contribuya a resolver estos tremendos problemas críticos que estamos viviendo. En ese sentido, lo que se nos propone, por supuesto, es romper ciertas lógicas de las finanzas tradicionales. Tú misma mencionabas muy bien cuáles fueron algunos de los principales incentivos que han movilizado las finanzas, focalizando bien, ¿no es cierto?, en la década de los 90, pero si miramos los últimos 100 años, es bastante evidente entender el por qué estamos donde estamos si es que analizamos hacia dónde han fluido las finanzas. Y lo que nos toca hoy en día es acelerar un proceso de innovación radical que va a requerir de todos los actores. Y eso lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo a nivel global y para nuestra, creo yo, orgullo y felicidad, lo estamos viendo de forma muy concreta en Chile. Chile es un país donde, primero, tenemos que estar contentos de que este es un tema transversal, que es muy difícil encontrar individuos que consideren este tema como politizado o ajeno a lo que debe ser el centro de la dinámica de desarrollo y progreso de nuestro país, y eso nos ha permitido que el país, tanto en lo público como en lo privado, tenga una ruta que todos querríamos que fuera más rápida, todos querríamos que, por supuesto, muestre mayor impacto y mayor evidencia, pero seamos honestos, si nos comparamos con el resto del mundo, y para qué decir con nuestra región, Chile es un país que ha hecho bien la pega. Tenemos una ley climática, tenemos un proceso de institucionalidad que tiene muchas brechas y muchos ámbitos en los cuales puede mejorar, pero existe y lo podemos observar en su desarrollo. Y en materia de finanzas verdes, finanzas climáticas, finanzas sostenibles, bueno, hace una semana estábamos hablando de la taxonomía. Bueno, eso no todos los países del mundo lo están viendo. Yo tengo la suerte de estar viendo este trabajo en todos los países del mundo y veo las dificultades con las que nos enfrentamos en muchas regiones donde estos temas están todavía donde nosotros estábamos hace 30 años atrás. Entonces, la taxonomía en sí mismo pasa a ser una innovación clave para este desarrollo. El mercado de carbono, ¿no es cierto?, lo que nos va a ir ofreciendo el desarrollo del artículo 6, pero también los mercados de carbono voluntarios, lo que significan hoy en día iniciativas e innovaciones como los seguros paramétricos, las conversiones de deuda. Estamos hablando hoy en día de un momento en el cual incluso las normas contables están empezando a cambiarse. Todo el trabajo de SASB y la Fundación IFRS nos va a ofrecer un nuevo escenario para la forma de medir el éxito, la forma de medir el desempeño en el mercado, en la economía, y eso, por supuesto, es una innovación que va a generar un impulso extraordinario. Por supuesto, tenemos que fomentar el blended finance, la necesidad de incorporar esta articulación entre distintos actores, y otra de las grandes innovaciones en el mercado financiero, por supuesto, son los bonos temáticos, ¿no? Y desde luego dentro de ellos los bonos verdes, donde todavía estamos hablando de 700.000 millones de dólares al 2020, sigue siendo una fracción pequeña. Latinoamérica y el Caribe todavía bastante atrás en lo que no solo
lo que esperaríamos, sino que además el potencial que tiene nuestra región, pero los bonos verdes como un tema central que tiene todo un potencial extraordinario, y agradezco esta oportunidad para que podamos profundizar en ello, de nuevo, no solo los bonos verdes, los bonos sociales, los bonos sostenibles, los bonos vinculados a sostenibilidad. Todos ellos ofrecen extraordinarias oportunidades y como decía Jacqueline, son sin lugar a duda la estrella de la financiación climática. Chile en ese sentido también, como país líder, como país que está haciendo bien las cosas, ha tenido un desempeño extraordinario desde el punto de vista de las emisiones de bonos del sector público, ¿no? Y agradezco acá al Ministerio de Hacienda, no solo su presencia, sino que además el liderazgo. Me consta, he estado acompañando el desempeño de los distintos actores del Ministerio de Finanzas, pero desde luego el equipo del ministro Marcel con Carolina Moreno, todo el trabajo que están haciendo Sofía Aroca y todo ese equipo en las mesas es realmente ejemplar. Vamos a estar con CLG, con la TERE en el Chile Day de aquí a una semana, posicionando con mucha fuerza esta capacidad que tiene Chile. Y por supuesto todo esto no de la mano de algo que se nos haya ocurrido a nosotros, sino que siguiendo las indicaciones de UNEP-FI, ¿no? Entonces también hay un tema de el hacer bien este trabajo, tiene que ver con seguir ciertos parámetros, ciertas indicaciones que empiezan a ser ya cada vez más estándares globales que marcan no solo pautas muy concretas, sino que además en las cuales uno puede contribuir al desarrollo de estas temáticas a nivel global. Y al mismo tiempo traer a través de UNEP-FI esas experiencias globales a Chile con mayor fuerza. Dentro de poco vamos a lanzar el directorio de GFANS, yo voy a estar participando de ese directorio y quiero anticiparles que en GFANS, por supuesto, están representados dueños de activos financieros, gestores de activos financieros, la banca, aseguradoras, proveedores de servicios, hay muchos ámbitos. Entre ellos, yo diría que hay dos a los cuales le vamos a poner mucha fuerza en esta región y son justamente dos ámbitos en los cuales a mí me parecería que esta temática de hoy debiera entrar con mucha fuerza, que son justamente la banca y los inversionistas. Yo espero que a través de UNEP-FI, a través del Net Zero Banking Alliance, a través del Net Zero Asset Owners Alliance y el Net Zero Asset Managers Initiative puedan efectivamente conectarse con esas prácticas en lo concreto y ayuden a seguir consolidando a nuestro país como un líder en esta dimensión, ofreciendo tremendas oportunidades, algunas de ellas evidentes, como hemos visto con las energías renovables, y otras por surgir de forma muy contundente, como son algunas soluciones basadas en la naturaleza, con algunos ámbitos, por ejemplo, del sector de la alimentación y de la agricultura. Creo que, como les decía antes, Chile no solo ha sido un buen ejemplo hasta ahora, pero eso no se mantiene en el tiempo por sí solo, se mantiene porque estamos haciendo y seguimos haciendo ese trabajo, y en ese sentido creo que está todo dado y este evento de hoy es un ejemplo más de cómo somos capaces de efectivamente seguir poniendo el pie en el acelerador para mantener a Chile como un ejemplo que sirva también para estimular a otras naciones, a otros mercados y permitir que nuestro país progrese en esta senda de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Agradecemos a Gonzalo Muñoz por sus interesantes palabras. Continuando con el desarrollo de este evento, dejo con ustedes a Carolina López, representante en Chile, coordinadora a nivel mundial de capacitaciones y de la Academia de los Principios de Banca Responsable, UNEP-FI, quien realizará una presentación sobre el panorama general de la emisión de deuda sostenible en América Latina y el Caribe. La recibimos con un aplauso. Hola, muy buenos días. Para UNEP-FI, como siempre, es un placer y un honor el poder realizar junto con la Universidad Finisterre y también con todos los colaboradores que voy a mencionar rápidamente, la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes, que está liderada por el Ministerio de Hacienda de Chile,
también por Fides, FIAP, la ABIF, la Cámara de Comercio de Santiago, la Bolsa de Comercio, UN High Level Champions on Climate Change, ACAFI, y también contamos con la colaboración de nuestros media partners, Comunicarse y Diario Sustentable. Así que muchísimas gracias también a todas las personas que hoy nos acompañan de manera presencial aquí y también a todas las personas que nos siguen online. Y bueno, yo voy a estar presentando sobre la emisión de deuda sostenible en América Latina y el Caribe. Vamos a ver, ahí se va a poner. Ahí pueden ver. Ahí, listo. Bien, primero de todo quisiera aquí mostrarles cuál ha sido la trayectoria ya de las finanzas sostenibles. Bueno, muchos de ustedes sabrán que en el 92 UNEP-FI se crea, que es la Iniciativa Financiera de un Ambiente, una alianza entre las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el sector financiero a nivel global para poner encima de la mesa las finanzas sostenibles. Después, en el 2006, PRI, o los Principios de Inversión Responsable, nacen al alero de UNEP-FI con UN Global Compact. Después, en el 2008, se da la crisis financiera internacional. En el 2012, UNEP-FI crea los Principios de Seguro Sostenibles. En el 2015 ocurren dos hitos, que son el establecimiento de la Agenda 2030 con los 17 ODS y el Acuerdo de Cambio Climático de París. Después, en el 2018, se crea la Alianza de Propietarios Activos hacia el Cero Neto, que, por cierto, UNEP-FI tiene la secretaría de esta alianza, así como de las siguientes que se fueron creando, como la Alianza Bancaria hacia el Cero Neto y la Alianza de Aseguradores hacia el Cero Neto. Después se creó en el 2019 el Compromiso Colectivo por la Acción Climática. Ese mismo año realizamos en UNEP-FI el lanzamiento de los Principios de Banca Responsable. Se creó el TCFD, bueno, en el 2018 y también posteriormente el TNFD, que es el homólogo del TCFD, pero más basado en la naturaleza, y el año pasado tuvo lugar la COP15 sobre biodiversidad y la COP27 sobre el clima. Hay muchísimas iniciativas, instituciones, por supuesto, pero aquí estamos mencionando algunas de ellas. Bien, aquí me gustaría compartirles este marco. Igual les vamos a estar compartiendo la presentación, entonces cada vez que vean estos reportes van a poder acceder directamente a ellos. Y bueno, los informes de la IPCC, que son del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, del 2016, clasificaron a la región de América Latina y el Caribe como altamente expuesta, vulnerable y fuertemente impactada por el cambio climático. Y para hacer frente a esta amenaza y alinear las economías con los ODS, los gobiernos de la región y de todo el mundo están desarrollando taxonomías de sostenibilidad a un ritmo acelerado. Sin embargo, la falta de comparabilidad entre las taxonomías nacionales crea obstáculos para el comercio y los flujos internacionales de capital hacia proyectos con bajas emisiones de carbono. Este marco que estamos presentando aquí pretende servir de catalizador para avanzar hacia la aplicación de un financiamiento sostenible, proporcionando a los Estados miembros de la región un enfoque de alineación regional para desbloquear oportunidades y financiamiento para la creación de valor a largo plazo. Y esto va a permitir una transición creíble para los sectores de altas emisiones hacia emisiones netas cero neto al 2050 y mejora también la adaptabilidad, la resiliencia de los activos y actividades en todos los sectores. Aquí a continuación quisiera brevemente mencionarles de algunos reportes de UNEP-FI basados en la región que publicamos este año, por ejemplo, cómo los bancos se adaptan al cambio climático, los bancos de América Latina y el Caribe, y este está basado en una encuesta que hicimos a alrededor de 80 bancos, también hay investigación de escritorio, bueno, así que les invitamos, si es que no han accedido a él, que lo puedan leer. También tenemos otro sobre financiamiento de economía circular y otro sobre mercado de productos financieros sostenibles, con lecciones aprendidas en España y en la región. A ver si puedo. Ahora,
Bien, aquí me gustaría mencionarles de este informe que salió este mes en inglés y que entiendo que hoy va a salir en español, que es el Estado del Mercado Deuda Sostenible en América Latina y el Caribe del 2022 y que es un esfuerzo conjunto del CBI, que es el Climate Bonds Initiative, el BID y el BID Invest. Y bueno, antes de entrar de lleno en ello, me gustaría igual dar las definiciones de forma muy breve de este tipo de bonos por si acaso, ¿ya? Según el ICMA, que es la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, los bonos verdes son instrumentos de deuda cuyos recursos financieros financian, perdón por la redundancia, o refinancian en parte o en su totalidad proyectos de mitigación y o adaptación al cambio climático y protección al medio ambiente. Los bonos sociales son instrumentos de deuda cuyos fondos financian o refinancian proyectos sociales elegibles. Los bonos sostenibles componen una combinación de proyectos tanto sociales como verdes y los bonos vinculados a la sostenibilidad, que veremos como SLBs, son un tipo particular de instrumento financiero diseñado para fomentar el cumplimiento del emisor con objetivos de sostenibilidad que sean ambiciosos, predeterminados, los cuales se miden a través de KPIs. Ahora. Bien. En realidad, ¿nos pasamos o no? Ya, súper. Bien, aquí con esto quisiera mostrarles este gráfico donde podemos ver que los mercados de bonos temáticos, los voy a llamar así para acortar, en América Latina y el Caribe han experimentado un crecimiento sostenido desde su inicio en el 2014, alcanzando un total acumulado de 154,1 mil millones de dólares hasta finales del 2022. Por cierto, también mencionar que los bonos de transición son una clase relativamente nueva de instrumento de deuda que se utiliza para financiar la transición de una empresa hacia un impacto ambiental reducido, emisiones de carbono más bajas. A pesar de una contracción de volúmenes en 2022, el segmento de este tipo de bonos mantuvo su participación del 5% en el capital de mercados de deuda global, solo por dar una referencia, en el caso de Europa es de un 40%, y representando así en América Latina un impresionante 21% en promedio de la deuda regional. Esto, de alguna forma, refleja la vulnerabilidad de economías de la región a los impactos del clima y las interdependencias socioecológicas y la necesidad de inversión importante que se necesita en tecnologías de transición, que está siendo atendido por las grandes emisores que han aprovechado el apetito global por las inversiones ASG. Ahora mencionaba sobre la ralentización que hubo el año pasado, y esto no es exclusivo solo de la región, ni tampoco en bonos temáticos en particular, sino que en realidad reflejó el estado de los mercados de capitales en general, los cuales fueron impactados por elevadas tasas de interés a nivel global, una fuerte volatilidad y flujos de fondos negativos, lo que resultó en una fuerte desaceleración en la actividad del mercado primario. Aquí en este gráfico podemos ver la etiqueta de este tipo de bonos y vemos que la sostenibilidad es el tema dominante, seguido de la etiqueta verde, posterior social y después los SLBs. Los bonos de transición y los SLBs debutaron en el mercado en 2019 y 2020 respectivamente, y el segmento de SLBs ha florecido en la región con 26.500 millones de dólares. Aquí podemos ver en este gráfico que dentro de la esfera social hay una tendencia creciente en los bonos de igualdad de género que buscan mejorar el bienestar de las mujeres y reducir desigualdades de género. La alta exposición de la región a los efectos de cambio climático y la naturaleza de sus sectores económicos principales hace que las consideraciones de adaptación
y resiliencia sean un imperativo en cada proyecto y activo. Dado el alcance del ecosistema marino cubierto por la región y la dependencia de las actividades basadas en el océano, se espera que esto impulse los flujos de capital que financia la gestión sostenible de la economía azul, centrándose de esa forma en recursos marinos, conservación y medidas para mitigar el impacto negativo de las actividades económicas de actores privados. Aquí podemos ver este mapa y mencionar que los países con más emisiones en la región son Chile, con 43,2 mil millones de dólares, le sigue México con 32,3 mil millones de dólares y Brasil con 31,9 mil millones de dólares. Y aquí podemos ver los valores acumulados desde el inicio del mercado, en el 2014, como mencionaba antes, hasta finales del año pasado. Aquí podemos ver los países del mercado de bonos de América Latina y el Caribe por volumen emitido. Y aquí en este slide podemos ver las emisiones por país, etiqueta y sector público y privado, enfatizando sobre el desarrollo de mercado que responde tanto a políticas del sector público como tendencias del sector privado o financiero y va variando por país y por etiqueta. Las monedas fuertes, que son dólar, euro, franco suizo, libra esterlina y otras, representan el 74% del total del mercado de este tipo de bonos en la región, manteniendo una presencia constante en la región, y vemos que las barreras financieras persisten para el capital local y esto puede ser por riesgo cambiario, falta de liquidez o riesgo de proyectos. Aquí, en este slide, compartir información sobre los bonos soberanos temáticos en la región y mencionar que los soberanos han contribuido al desarrollo y a la promoción del mercado con políticas de apoyo, con regulación y establecimiento de taxonomías locales para aumentar la orientación del mercado. Vemos que en la región ya hay taxonomías, como en el caso de Colombia, también México, hay otros países como Chile, que también están empezando o ya desarrollando las suyas. Los países de la región han adoptado emisiones soberanas de este tipo de bonos con un acumulado de 49.900 millones de dólares a través de 30 transacciones soberanas de este tipo de bonos hasta finales del 2022. Y también mencionar que Chile fue pionero al emitir el primer bono verde soberano de la región y también fue el primero del mundo en emitir un bono soberano SLB. Y ya para ir finalizando, mencionar que el liderazgo gubernamental a través de políticas y desarrollos taxonómicos, junto con la emisión de bonos soberanos, hará que siga creciendo el mercado de deuda sostenible de la región, sobre todo en transacciones de descarbonización y a mucho mayor escala. Por otro lado, es necesario un mayor enfoque en las definiciones y estándares, instrumentos innovadores, divulgación de los emisores y el uso de etiquetas emergentes como los SLBs o los instrumentos de transición, porque todo eso va a apoyar a que se vayan generando futuras oportunidades de financiación en los mercados de capital de deuda y las instituciones multilaterales, como por ejemplo el BID, la CAF u otras, y los gobiernos de la región tienen un papel crucial en la promoción de este tipo de mercados a través del apalancamiento efectivo de intervenciones políticas, mayor transparencia e innovación del mercado junto con emisiones demostrativas. Bueno, con eso finalizo. Muchas gracias por la atención y simplemente espero que sigan disfrutando de este evento junto con nuestros panelistas, expositores de lujo y nada, nuevamente muchas gracias. Agradecemos a Carolina López por su presentación. Ahora dejo con ustedes al jefe de la Oficina de Deuda Pública del Ministerio de Hacienda de Chile,
señor Patricio Sepúlveda, quien realizará su presentación titulada Financiando la acción climática, la protección ambiental y el crecimiento sostenible a través del liderazgo en emisión de deuda sostenible. El señor Sepúlveda tiene un título de ingeniero comercial con énfasis en economía por la Universidad de Talca, en Chile, un posgrado en administración de empresas y una maestría en ciencias en economía financiera de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. En su cargo ha colocado bonos por más de 160.000 millones de dólares en el mercado local e internacional, y en 2019 estuvo a cargo de las primeras emisiones de bonos verdes. Más recientemente estuvo a cargo de la emisión de varios instrumentos ESG, incluyendo los bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad de nuestro país, de la República de Chile. Actualmente estas emisiones representan un 33% de la deuda pública. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación y buenos días a todos. Acá hoy día, tengo 15 minutos para hacer la presentación. Hay aquí creo que unas 10 láminas, que hay una porción bien factual, que yo creo que va a ser interesante revisarla rápidamente, pero también quiero llevarlo efectivamente a pensar cuál es el valor agregado que tienen los bonos temáticos. Y eso es un poco lo que yo quiero también comentarle en estos 15 minutos. No alcanzo a ver. Mira, esta lámina acá, no quiero, ir tan en detalle en todos los bullets. La presentación va a estar disponible acá, me imagino, en el evento y en la página web del Ministerio de Hacienda también. Quiero partir con qué ha sido factualmente la contribución de la estrategia de financiamiento del Estado en la lucha contra el cambio climático en específico, pero también en otras políticas públicas que voy a mencionar que promueven básicamente el crecimiento sostenible de nuestra economía. En primer lugar, desde el 2018, efectivamente lo hemos establecido como una meta o un objetivo adicional dentro de la estrategia de financiamiento, el desarrollo de este tipo de instrumentos. Ahí hay dos objetivos principales. Uno es apoyar efectivamente la inversión, los flujos financieros hacia proyectos que buscan la sostenibilidad. Y en segundo lugar, creo yo que la ampliación de la base inversionista, que es cada vez más curioso y cada vez más interesado en que la inversión en la cual ellos están haciendo tengan reporte, tengan efectivamente una medición de impacto en el cual ellos están invirtiendo. Acá no voy a ir en detalle, pero yo obviamente recordarle, como dijo mi predecesora, fuimos los primeros en emitir en América los bonos verdes. El año pasado también fuimos los primeros en emitir este famoso bono vinculado a la sostenibilidad. Y recientemente también incorporamos dentro de los bonos vinculados a la sostenibilidad un indicador adicional que busca efectivamente la equidad de género en la empresa que están supervisadas por la CMF, buscando tener un 40% de aquí a 2031. Acá también se ve la evolución y como resultado abajo se puede ver efectivamente que estamos entre 32 y 33% de bonos temáticos, con una composición entre SLB, verde, bonos sociales y bonos sustentables, que son una mezcla entre verde y sociales. Y ahí se ve la evolución que ha habido en los últimos años, con un pic, obviamente en el año del periodo de la pandemia, en 2021, pero los años anteriores también ha sido muy relevante las emisiones de bonos temáticos, partiendo por el 2019 y este año. Efectivamente se ve un mix de los 15.000 de 5 millones que son lo que nosotros llamamos Plain Vanilla o bonos no SLB o no temáticos, disculpe, y después tenemos la porción
que en una gran parte, casi 10, con bonos temáticos. Esa dinámica es lo que nosotros pretendemos seguir adelante para, como lo voy a ver en una lámina posterior, llegar a un porcentaje incluso mayor a los 32, 33 que tenemos actualmente, para llegar, ojalá, en los próximos 3 a 4 años hacia un 50%. Acá no voy a ir tampoco en detalle, ahí, como les digo, aquí la presentación va a estar disponible. Creo aquí destacar que las emisiones de los bonos temáticos para un país soberano como Chile no es algo aleatorio, no es una decisión que se tomó sin primero estar seguro que Chile tiene un historial, tiene un relato que contar respecto a sus compromisos generales, y en este caso, como se puede ver acá, la sostenibilidad económica, ambiental y social es algo que está en el core de los gobiernos, no solamente este gobierno, pero sino también el anterior, y eso es un pilar fundamental para haber podido emitir este tipo de instrumentos. En los mismos ministerios se crearon inclusive áreas especiales para desarrollar todo lo que tiene que ver con política para enfrentar el cambio climático. El Ministerio de Hacienda también está a cargo y responsable de la estrategia financiera del país para combatir el cambio climático. Y tenemos compromisos internacionales y nacionales que aquí se pueden ver, digamos, en esta lámina. El otro, un poco más en términos regulatorios y también en términos de políticas públicas, son los compromisos que tiene Chile, por ejemplo, en términos de la NDC, el Acuerdo de París. Ahí se pueden ver los distintos metas que tenemos, las políticas públicas, está la planificación energética a largo plazo, que es súper relevante, está la ley de electromovilidad, está la estrategia que se está estableciendo para desarrollar el hidrógeno verde, y hay toda una planificación, como se puede ver a la derecha, de aumentar de forma sustancial todo lo que son las energías renovables. Eso es, creo, el punto de partida para poder haber iniciado todo este proceso de emitir y de financiar la deuda del Estado a través de estos bonos temáticos. Sin eso, obviamente, hubiese sido muy difícil. Los inversionistas son, como lo mencionaba, bien sofisticados. Tenemos que tener una política de credibilidad, transparencia. Los reportes son fundamentales para evitar todo lo que es el lavado verde o el greenwashing. Efectivamente, para nosotros es súper relevante y queremos ser, no sé si el estándar, pero al menos un ejemplo para que los otros países en la región también sigan ese mismo estándar. Acá solamente un repaso de los distintos marcos que hemos publicado. El primero fue en 2019, el marco para emitir bonos verdes. Después incorporamos bonos sociales, por lo tanto emitimos un marco para bonos sostenibles. Y el bono, o más bien el marco que emitimos el año pasado, 2022, también fue previamente entregado este marco que permitía efectivamente emitir bonos vinculados a la sostenibilidad. Y el último que emitimos hace poco, que incorporaba una nueva meta relacionada con la equidad de género. Aquí entonces me voy a detener un poco respecto a los formatos. Entonces, tenemos el primer formato, que lo que se denomina en inglés el use of proceeds, o el uso de recursos, y después vamos a ver un poco el último que hemos iniciado el año pasado, vinculado a la sostenibilidad. Acá están básicamente los distintos sectores, ya sea que son proyectos verdes, transporte limpio, energía renovable, gestión de recursos, edificios sustentables, etc. Y por el lado de los proyectos sociales, ahí, bueno, hay un listado que tiene que ver básicamente en todos los proyectos, toda la iniciativa o el esfuerzo que hace el Estado para fomentar o mejorar el ámbito social. Esos son esfuerzos que hace, o los bonos que hace para financiar inversión o gasto del Estado, ¿no es cierto? Pero en el caso, y aquí vamos a... ¿Se alcanza a pasar?
a los bonos vinculados a la sostenibilidad es distinto, porque efectivamente nosotros nos dimos cuenta que los recursos o la inversión o el gasto público que hace el Estado no es la única forma de esforzarse. Los esfuerzos que puede hacer el Estado tienen que ver con regulación, puede ser con impuestos, puede ser con un manejo o gestión con el sector privado, público, todo lo que se mencionó antes, todas las mesas, la coordinación, los estudios que se pueden hacer. Y eso entonces no tiene relación directamente con un gasto o una inversión del Estado. Y por eso que esto nuevo formato que fuimos los primeros como soberanos, tiene relación con el esfuerzo que pueden hacer los países, y ahí voy a explicar por qué menciono los países, no solamente los gobiernos, pero los países tienen relación con un compromiso que tienen los países en, por ejemplo, en este caso de la meta climática, en reducir los gases con efecto invernadero. Tiene que ver también con la equidad en el género, ¿ya? La equidad de género en este caso va a ser para los próximos 7 a 8 años. Y en ese caso no hay ningún gasto del Estado, no hay ninguna inversión del Estado. Y por lo tanto, los inversionistas lo ven de alguna forma como algo más tangible, y por eso que es relevante que la meta sea ambiciosa, alcanzable, pero ambiciosa, y que los gobiernos, a través de la emisión de estos bonos, sienten como un incentivo, en este caso financiero, para hacer todo el esfuerzo y cumplir esa meta. Ese es el valor agregado relevante que yo encuentro de los instrumentos SLB en inglés. Y lo otro es que, obviamente, dado que la meta generalmente, al menos las nuestros, son de aquí a 10 años, traspasa los gobiernos, ¿ya? Eso yo creo que es muy relevante y muy bien comentado en documentos académicos, pero también en la discusión con los inversionistas, es que estos instrumentos permiten que los estados, los países se comprometen no solamente en esta administración. Entonces, obviamente pueden haber algunas críticas respecto a por qué Chile se está comprometiendo y puede asumir un gasto financiero en adelante en cosas que probablemente no tengan todo la capacidad de gestionar. Por ejemplo, las mujeres en directorio son de aquí a 7, 8 años. Sí, efectivamente, pero eso es justamente el compromiso, la gracia que tiene tu instrumento. Permite que Chile refuerce su compromiso a través de asumir un coste financiero y no cumplirlo, y por lo tanto todos los gobiernos de aquí en adelante hasta llegar a esa meta van a tener los incentivos, ojalá que lo cumplen, ¿ya? A mí me gusta conversar de vez en cuando estos temas con mi señora, y mi señora me dice, esto es como casarte, ¿ya? Uno puede tener toda la vida, efectivamente, estar emparejado, tener la familia, pero el matrimonio es un compromiso, ¿ya? Yo he revisado algunos papers académicos sobre la naturaleza o el valor que tienen los bonos temáticos, y algunos de los académicos, conversando con él, me mencionan que para él los bonos vinculados a sostenibilidad es lo mejor. Yo creo que son muy buenos, ¿sí? Pero los otros bonos, que se denominan los de uso de recursos, también son muy potentes, porque de alguna forma obliga a los estados a tener que reportar, que de alguna forma si no hubiese un bono, él me menciona, igual uno podría, sin emitir bonos verde o temático, asumir el compromiso de reportar, ¿de acuerdo? Puede ser, pero es bien poco probable que se cumple porque no estaría como el compromiso formal. Y segundo, especialmente para los gobiernos, dado que hay un compromiso de implementar o gastar o invertir de aquí a los próximos 5 años o 10 años, también existe un compromiso, que de no existir efectivamente la emisión de este bono, sería más bien una declaración de intención. Entonces ese también es el valor, yo creo que fundamental de la emisión de bonos temáticos, es el hecho que los gobiernos y el país en este caso asumen compromiso. Y eso yo creo que es súper relevante. Y como le dije, la SLB es un complemento porque muchos de los esfuerzos que hacen los estados no solamente tienen que ver con inversión, con gasto,
sino más bien con regulación o muchas otras cosas que hacemos, digamos, semana a semana. Una de ellas, por ejemplo, estar en este evento, participar, fomentar este tipo de instrumentos, yo creo que son cosas que no son, no es un gasto per se, no es algo, pero más bien es algo que nosotros lo hacemos con mucho placer. Yo creo que eso, no sé si estoy en el tiempo. Quiero solamente aquí comentar, esta lámina muestra los distintos SLB que emitimos el último 2 años. Y en la línea que dice, que creo que está en español, Greenium, ¿no? Dice también, no alcanzo a leer. No, dice New Issue Concession, o sea, NIC. Esa básicamente, de alguna forma, es el Greenium. El Greenium básicamente es, de alguna forma, la ganancia financiera de haber emitido este tipo de bono, un bono vinculado a sostenibilidad, comparado con la emisión, obviamente teórica, de haber emitido un bono sin esa característica. La ventaja de emitir estos bonos es que efectivamente uno accede a una mayor amplitud de inversionistas dedicados a estos temas y por lo tanto el libro crece y por lo tanto uno obtiene mejor desempeño. Entonces aquí se puede ver la evolución que ha habido, lo cual ha sido bien importante. O sea, ha sido casi todo negativo, inclusive lo último que se emitieron en pesos fue el New Issue Concession fue positivo, pero en un contexto en el cual si hubiésemos emitido un bono tradicional, probablemente hubiésemos tenido que conceder un premio mucho mayor. Nosotros tenemos estimación ahí en el Ministerio de Hacienda de que la ganancia financiera que hemos obtenido en valor presente con la emisión de todos los bonos temáticos ha sido de alrededor de unos $100 millones. Y eso obviamente, al extender esto a una mayor proporción de bonos temáticos, esa ganancia financiera según sería aún mayor. Así, le quiero dejar eso como, efectivamente, no es lo más relevante para la emisión de los bonos temáticos, pero sí aporta sobre todo convencer a la autoridad de que estos instrumentos tienen una ventaja financiera, tienen una carga operativa adicional, obviamente los reportes es algo que hay que tomarlo en serio, hay todo un proceso de transparencia que debe cumplir. Hay que tener mayor conocimiento de los proyectos. Antiguamente no solo hacía la presentación del inversionista conociendo más bien los temas macrofiscales, ahora tenemos que estar o tratar de ser expertos en temas climáticos, sociales, etc. Pero es bien entretenido, a mí me encanta y me gustaría seguir esto aún más y por eso que estamos cada vez más imaginativos buscando innovación al servicio de objetivo relevante, que en este caso fomentar políticas públicas buscando apoyar la lucha contra el cambio climático y también un crecimiento mucho más sustentable. Muchas gracias. Agradecemos al señor Patricio Sepúlveda por su presentación. Continuando con el programa de este seminario denominado Más allá de la etiqueta ASG, financiando una economía sostenible a través de los bonos verdes, sociales y sostenibles, daremos inicio a un panel de debate bajo el título Principales desafíos y oportunidades operativas, legales y financieros al emitir bonos temáticos. Modera esta actividad Beatriz Calderón, quien es consultora y académica especialista en sostenibilidad empresarial y finanzas sostenibles. Con 20 años de experiencia, además es consultora certificada por el GRI para apoyar la elaboración de reportes de sostenibilidad. Actualmente es directora de formación del Centro de Economía y Negocios Sostenible de la Universidad Finisterre y del Diplomado en Finanzas Sostenibles en la misma institución. La recibimos con un aplauso.
Participan en este panel María Gloria Timerman, gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de la Bolsa de Comercio de Santiago. Cuenta con 18 años de experiencia en relaciones con inversionistas y consultoría de estrategia en compañías locales y multinacionales. A partir del 31 de agosto del año en curso, será la gerente de Relacionamiento y Sostenibilidad de la nueva entidad que surgirá de la integración de la Bolsa de Santiago con la Bolsa de Valores de Colombia y el Grupo Bolsa de Valores de Lima. La recibimos con un fuerte aplauso también. Virtualmente desde Nueva York, Gonzalo Marambio, analistas de finanzas sostenibles en Madis Investors, cuenta con más de 8 años de experiencia en evaluación de impacto y riesgos sociales y ambientales a nivel público y privado en diversos sectores industriales. Es ingeniero comercial de profesión de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso y diplomado de Gestión de la Sostenibilidad en Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Le brindamos también un fuerte aplauso. Invitamos a Juan Pablo Rabat, gerente de operaciones financieras de CMPC. Desde su cargo ha liderado la estructuración de diversos tipos de financiamiento sostenible. Previo a CMPC, trabajó en Vicecorp y en la Reinvial AGF. Es ingeniero comercial de la Universidad de los Andes y MBA de la UCLA Anderson School of Management. Un fuerte aplauso. Por último, invitamos a Andrés Pérez, economista jefe en Itaú para la región de América Latina, con la excepción de Brasil. Anteriormente trabajó en el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y en la Reserva Federal de Nueva York, entre otros cargos que ha tenido. Es licenciado en Economía de la Universidad de Chicago, institución donde obtuvo un MBA y un máster en Políticas Públicas. Bueno, muy buenos días. Gracias a todos por estar aquí presentes y muchas gracias a nuestros panelistas por estar hoy aquí. Quiero contextualizar un poco más la temática que vamos a tratar, teniendo presente que dijimos más allá de la etiqueta, cómo financiamos una economía baja en carbono, sostenible, resiliente al clima. Tengamos presentes que Naciones Unidas ha estimado que se necesitan entre 5 y 7 billones de dólares de inversión anual entre 2015 y el 2030 para lograr los ODS. Y por otra parte, si miramos los desafíos de cambio climático, entre 2011 y el 2021 el financiamiento climático, tanto público como privado, se ha logrado duplicar. Tenemos a la fecha un monto acumulado de 4.8 billones de dólares, pero aún así todavía nos faltan bastantes inversiones para obtener los objetivos climáticos. Se requiere que esta inversión aumente a lo menos 7 veces en la próxima década. Necesitamos al menos 4,3 billones de dólares en flujos financieros anuales para el 2030. Eso para evitar los peores impactos del cambio climático. La gran noticia es que los mercados financieros mundiales tienen liquidez suficiente. Según las estimaciones al 2030, hay en poder del mercado financiero 200 billones de dólares. Entonces, ¿por qué estamos en el mercado de los bonos? Porque es la clase de activo más grande del mercado financiero global. Según lo estimó el ICMA en 2020, acumula alrededor de 128 billones de dólares. En este sentido, entonces, el mercado de los bonos puede desempeñar un rol significativo para catalizar las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París. Para abordar los principales desafíos y oportunidades operativas, legales, financieras de la emisión de bonos temáticos, hemos invitado a representantes de actores claves de este ecosistema
y cada uno nos va a compartir desde su experiencia y desde su rol en este mercado cada una de sus principales visiones y perspectivas. Para ello contarán con 4 minutos máximos a fin de responder cada una de las preguntas. Para partir y alinear un poco algunos aspectos claves del proceso de emisión de este tipo de instrumentos, quisiera preguntarle a Gonzalo Marambio, proveedor de opiniones de segunda parte o SPO por sus siglas en inglés, ¿qué es lo que Moody's evalúa y qué evalúa de un proyecto y un emisor? Gonzalo. Primero que todo, gracias por la invitación al panel, contribuir. ¿Qué es lo que evaluamos? Esto va a depender mucho del tipo de instrumento que nosotros o que el emisor pretenda financiar o pretenda emitir. Por un lado, como Patricia mencionaba, están los bonos que tienen un uso de fondos específicos que pueden ser para proporcionar beneficios ambientales o sociales en particular. O por otro lado están los SLB que son de carácter más general, tienen un uso de los fondos que no necesariamente está vinculado a un proyecto en específico, pero sí vinculado a la estrategia y a los objetivos, metas del emisor. Entonces, dependiendo del tipo de instrumento, el foco de evaluación puede variar. Sin embargo, nuestra estructura de evaluación es similar. Primero, se evalúa el alineamiento con los principios. Los más populares son los principios del INMA, para los SLB y los usos de los fondos, que podemos ver en los sociales. Analizamos el alineamiento de los compromisos que el emisor ha formalizado. Se formalizan a través de los marcos o documentación legal del bono. Y básicamente nosotros recibimos esta información, analizamos que los compromisos que el emisor adopta están alineados con los principios, y también aquí en Moody's tenemos una evaluación que va más allá de los principios, en la cual evaluamos ciertas mejores prácticas en temas de alineamiento, las cuales el emisor puede adoptar y también nosotros las podemos destacar en nuestros análisis. Además del alineamiento, que viene a ser quizá la base del análisis de las SPOs, nosotros en Moody analizamos el impacto esperado para la contribución a la sostenibilidad de los distintos métodos de financiamiento temático. En el caso del uso de los fondos nos enfocamos en la relevancia y en la magnitud de los proyectos que se van a financiar. La relevancia tiene que ver con la materialidad, con la importancia del desarrollo de los proyectos que se quieren financiar dentro de la industria y cómo estos pueden contribuir al desarrollo sostenible de la industria y a los desafíos que enfrenta. Y por otro lado, la magnitud tiene que ver con la medición del impacto que se espera de este proyecto. Y aquí nosotros podemos tomar en cuenta parámetros como la duración de los beneficios ambientales o sociales, si es que un bono social, la población objetivo a la cual se va a contribuir, si es que es más vulnerable o quizá una población objetivo más general, si es que la tecnología que se va a implementar es la best in class, por ejemplo, también pueden ser otros parámetros que nosotros consideramos dentro de esta medición de magnitud para el proyecto en particular. Y en el lado de los SLBs nos enfocamos en la parte de la relevancia de que el KPI no solamente esté relacionado con temas materiales, sino que el KPI en sí capture de manera apropiada estos desafíos y tenga una cobertura apropiada. No es lo mismo decir que mi KPI va a cubrir el 10% de las operaciones que el 100% de las operaciones, por lo cual la relevancia no solamente en el KPI, sino que también en otros temas que tengan relación con cómo este cubre de manera apropiada el tema. Y por el lado de la magnitud está relacionado con la ambición, cómo lo estoy haciendo con mi desempeño anterior, cómo lo estoy haciendo en relación con mis pares, cómo lo estoy haciendo en relación a estándares internacionales o objetivos planteados por la ciencia. Y ahí nosotros también podemos evaluar la ambición de la meta y objetivo. Aquí en Moody's consideramos que, por lo que tenemos nosotros, para plasmar el puntaje de una escala de evaluación de 5 niveles, por lo cual sentimos que tenemos la capacidad de poder clasificar tanto la relevancia como la magnitud en una escala de niveles, cosa de poder proporcionar de manera transparente, también clara a los lectores y a los inversionistas,
cómo los proyectos están colocados dentro de un ecosistema y de alguna forma también rankearlos como proyectos que son best in class, proyectos que pueden contribuir, pero que también identificamos ciertas áreas de mejora. Muchas gracias, Gonzalo. Y bueno, hay que tener presente que este mercado se ha ido desarrollando, pero se ha ido apoyando también en el desarrollo de estándares, y esos estándares de referencia son los que hacen que la emisión de este tipo de instrumentos tengan que tener esta opinión de segunda parte, y el rol que tienen actores como Moody's es muy relevante, y por eso gracias a Gonzalo por explicarnos un poco más cómo es este proceso de evaluación. Ahora quiero preguntarle a Juan Pablo sobre la experiencia que ha tenido CMPC, que se ha posicionado como una empresa y emisor líder en Chile, emitiendo deuda sostenible tanto localmente como internacionalmente. Juan Pablo, ¿cuáles han sido los principales desafíos, obstáculos que han debido enfrentar? Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, por la pregunta. Ya se ha comentado un poco acá de la cantidad de estándares y cosas que hay. Yo partiría diciendo que uno de los desafíos tal vez desde finanzas ha sido subirse al carro un poco de todo lo que es la sostenibilidad, de todo lo que hay mucha terminología. Siempre decimos un poco en broma, pero en finanzas se usa ya mucha terminología en el mundo de sostenibilidad, con todos los estándares que hay, como que subieron la barra, y es difícil estar al día de todos los términos, los distintos estándares, pero eso como en términos generales. Tal vez bajando un poco el tema de principales desafíos o pasos que hemos tenido que enfrentar como compañía, es primero tener, digamos, el levantamiento y ahí están los dos mundos, digamos, lo que son el uso de fondos verdes, levantamiento de proyectos, que proyectos son verdes, pueden ser destinados, pueden ser financiados con instrumentos verdes, y lo otro es el mundo de los SLB, de lo que es financiamiento vinculado a sostenibilidad, donde el trabajo ahí para la compañía es tener levantamiento de todas sus metas de sostenibilidad de largo plazo y cómo alinean, digamos, los financiamientos ayudan a comprometerse con esas metas. Es súper importante también que tengan claro el mensaje para los potenciales emisores o empresas que estén escuchando. Acá no es, digamos, como la sostenibilidad, por así decirlo, al servicio de la finanza. Hoy hay una oportunidad de ganar un greenium que está ahí afuera y vamos a meterle etiqueta a nuestras emisiones, sino que es más bien al revés. Yo creo que las finanzas están un poco al servicio de la compañía y de conseguir esas metas de sostenibilidad. Como bien comentaba Patricio, por ejemplo, los SLB, es muy importante el efecto que tienen al interior de la compañía. Uno logra, hay un compromiso firme y también hay un incentivo económico claro, directo, que en caso de que una compañía no cumpla una meta, va a tener un costo real. Y eso, la última consecuencia es que al final hay un incentivo y un presupuesto interno, digamos, para cumplir con metas que sí son agresivas. En eso también es bien importante ser claro, no son, digamos, bueno, lo que ya se ha comentado, pero las metas no son una meta fácil o alcanzable o que se alcanzaría de cualquier forma. Al final no pasa por el colador, digamos, de todo este proceso. Tienen que ser metas realmente agresivas y donde la empresa esté yendo más allá de lo que haría naturalmente. Eso no sé si latear un poco con todos los estándares, nombres. Les recomiendo ahí ver, nosotros tenemos un reporte integrado, bueno, todas las compañías que tienen emisiones de este tipo lo tienen, donde aparecen los distintos estándares a los cuales hay que reportar, GRI, SASB, varios de los que hemos mencionado, que es de un desafío. Y lo otro que sí hay que tener para los financiamientos mismos es un framework, un second party opinion, y también reportar anualmente en qué se ha ido destinando los fondos y el cumplimiento de las metas de los distintos financiamientos.
Eso, tal vez comentar también en las emisiones de bonos, nuestra experiencia ha sido que cada vez más el roadshow, las reuniones con inversionistas, las preguntas son más de la mitad, por no decir casi la totalidad relacionadas a estos temas. Hemos participado, digamos, con el equipo de sostenibilidad en los roadshows y eso lo agradecen mucho los inversionistas, y las preguntas sí son cada vez más técnicas. También, como decía Patricio, es entretenido meterse en estos temas, pero yo por lo menos no es tampoco mi background. Entonces, bueno, estar con un experto al lado y bueno, y tampoco vamos todos metiéndonos más y entendiendo más del tema. Eso. Muchas gracias, Juan Pablo. Aquí algo muy relevante, has acabado de mencionar, que se logra algo que por muchos años en las empresas se escuchaba, que las áreas de sostenibilidad decían estamos como solas, y finalmente a través de esto hay un diálogo con actores internos y se vuelven objetivos corporativos, y el área de finanzas, que se veía como la más lejana a los temas de sostenibilidad, tú tienes aquí eres un ejemplo claro de que ya eso no es así y está empezando a cambiar. Así que muchas gracias por compartir esa experiencia, Juan Pablo. Andrés, los bancos tienen un rol clave en la intermediación en este ecosistema. Pensando en la emisión de deuda sostenible en Chile, ¿cuáles han sido los principales desafíos para intermediar este tipo de emisión en nuestro país? Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por la invitación a participar. Una precisión menor, al momento de presentarnos dijeron que era un debate. Yo me preparé para una discusión, no un debate, pues, así que no esperen nada muy provocador, voy a tratar de agregar valor en la discusión. Bueno, los principales desafíos al momento de intermediar la emisión de deuda sostenible, yo creo que primero bien vale la pena mencionar que Chile es un emisor de grado de inversión, que hay apetito siempre por deuda chilena, entonces diría que es relativamente, o sea, es más fácil tener demanda por papeles chilenos que de otros emisores, ¿ya? Y esto también es apoyado, por cierto, por el hecho que el año pasado hubo una consolidación fiscal bien notoria, donde el gasto fiscal se contrajo más de 20%, todo esto calibrado ha ayudado a que la inflación caiga. Entonces, bueno, esa ancla de un marco fiscal creíble permite que haya más apetito por deuda chilena, ¿ya? Pasando más bien a los desafíos, claro, yo creo que primero que todo, estos instrumentos dentro de todo igual siguen siendo nuevos, ¿cierto? Y la cantidad de instrumentos que se han emitido dentro de este abanico de instrumentos temáticos también ha sido relativamente rápido, ¿cierto? Bonos verdes, bonos sociales, sostenibles y ahora vinculados a la sostenibilidad. Entonces, en ese contexto hay que explicar qué significa cada instrumento y hay que asegurarse que el que esté comprando el instrumento entienda cuáles son los compromisos a los cuales se adhiere el emisor, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, yo creo que en relación más bien a las emisiones más recientes, yo creo que los bonos verdes, sociales y sostenibles ya es más claro ver dónde los recursos se van a gastar, mientras que los instrumentos más nuevos vinculados a la sostenibilidad están relacionados a un indicador. Entonces yo creo que eso es, entender esa diferencia es clave, y después el reporting que hay asociado a cada uno, que bien lo mencionó Gonzalo, también es importante. En términos de desafío más preciso, yo creo que es importante decir que la deuda de emisores chilenos, bueno, hay una parte nominal, ¿cierto?, que está en pesos, después hay otra parte que es también ligada a inflación en UF, y hay que ver en la medida en que las fuentes de financiamiento para emisores chilenos no solamente sea la parte local, sino también emisores, o sea, compradores extranjeros, hay que verificar cuál es la demanda que hay afuera por instrumentos relacionados a inflación chilena, ¿ya? Eso que yo creo que es importante decir, que a la fecha al menos los bonos emitidos en moneda local están principalmente en pesos. No me queda del todo claro a mí, por lo menos, si es que hay mucha demanda por inflación chilena afuera. Y también, por cierto, sí ya comprobaba el interés y el buen pricing que hay por bonos emitidos en moneda extranjera, tanto CMPC como por el soberano, liderado por el gran don Patricio. Después, bueno, yo creo que no es por ser muy negativo, pero yo creo que es importante decir, que lo mencionó Carolina también en su presentación, que el año pasado ya los montos de bonos temáticos el año pasado se redujo con respecto a los grandes montos del año 2021, y eso, por cierto, refleja las condiciones de mercado,
Y es muy probable que el próximo año tengamos un año con tasas de plazos más largos, también más altas. ¿Ya? Pensar que el Tesoro a 10 años está a más o menos oscilando en torno a 4,2%. Durante buena parte del 2019 y 2020 estuvo por debajo del 2%. Entonces, esas condiciones financieras más restrictivas puede hacer que acoten la cantidad de nuevas emisiones. Entonces, si vemos menos emisiones de bonos de instrumentos temáticos, debe ser un tema de mercado también. ¿Ya? O sea, a mayor tasa es difícil que la misma cantidad de proyectos sean rentables. ¿Ya? Gracias. Claro, Andrés. Ahora, es las condiciones del mercado en general, no solo para la emisión de deuda sostenible. Exacto. Precisión. Sí, ya, gracias, Andrés. Para cerrar esta primera ronda de preguntas, María Gloria, quisiera que nos compartieras tu visión de cómo se está moviendo y evolucionando este mercado. En particular, ¿cómo podría aportar al mercado de deuda sostenible en Chile la integración de las bolsas de valores de Colombia, Perú y Chile? Hola, buenos días. Primero que todo, sorry, pero estoy muy resfriada, así es que... Perdón. Segundo, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es importante estar acá y escuchar a Patricio, porque si bien vemos que existe la intención y el propósito por parte de los emisores de ir avanzando en implementar acciones de sostenibilidad en las organizaciones, también vemos, como dice Andrés aquí a mi lado, que las condiciones de mercado no están para que haya nuevos proyectos y al final del día lo que estamos viendo en el mercado básicamente es que aquellos emisores bancarios y instituciones financieras no bancarias son los más presentes por el tipo de negocio que tienen, pero no vemos emisores embarcándose en grandes cosas. Ejemplo de eso es que ICMA introdujo los bonos vinculados a la sostenibilidad a mediados de 2020. Nosotros los pusimos a disposición del mercado a fines de 2020 y estando a 24 de agosto de 2023 no hay ningún emisor corporativo local que haya hecho uno de estos instrumentos. Dicen las malas lenguas que se viene uno en un par de semanas más. Ayer, y aprovecho de pasar el dato, la Bolsa de Santiago sacó una nueva guía levantando algunas restricciones respecto de lo que se necesita para emitir instrumentos de este tipo. Ya no necesitamos un tercero verificador certificado por CBI y los clasificadores de riesgo aceptados por ICMA van a poder emitir second party opinions. Eso va a facilitar bastante el tema, pero nos seguimos encontrando con que a la gente de sostenibilidad le cuesta convencer a finanzas de hacer un instrumento etiquetado porque cuesta $25,000 una second party opinion y porque toma alrededor de un mes y medio. Entonces, con un mercado como el que tenemos hoy día, que las ventanas son de este tamaño, no hay cómo. Entonces, ya que está Patricio, aprovechamos de decirle que sería bueno tener una zanahoria para los emisores. Emitimos en peso, ¿no? Sí, yo sé. Yo sé, pero una zanahoria nunca es malo. La integración de las bolsas, ¿qué nos va a permitir? Primero, tener más liquidez, tener más actores, un mercado más profundo. De aquí a unos 5 años debiéramos ser del tamaño de México, integrados, lo que nos permite ser muchísimo más interesantes en los mercados emergentes. Y por otro lado, también nos da espacio para poder ir trabajando con los reguladores y con los gobiernos para ir estandarizando la forma de reportar,
la forma de medir, y eso hace que podamos ir de a poco atrayendo el capital a este tipo de emisores. Lo que está haciendo ISSB con las nuevas IFRS también es una súper buena noticia, y nosotros por nuestro lado también estamos trabajando fuerte para poder crosslistar instrumentos etiquetados locales con Luxemburgo y con Londres, porque entendemos que hay un exceso de demanda alrededor de 8 veces, y aquí todavía por parte de los inversionistas eso no nos pasa, no hay premios, y tenemos que avanzar por el lado de los emisores y por el lado de los inversionistas. Y también voy a aprovechar de pasar otro dato. Para todos los financieros tenemos una certificación en análisis ESG con Luxemburgo, porque entendemos que cambiaron las finanzas. No es como lo que nosotros aprendimos en la universidad en sus tiempos, y tenemos que empezar a meter estas cosas en la toma de decisiones. Así es que pura ventaja la integración. Buenísimo, buenísimo. Buenas noticias por este lado. Partiste un poco pesimista, pero terminaste dándonos un poco más de luces. Bueno, ahora vamos con nuestra segunda ronda de preguntas. Partimos un poquito retrasados, pero vamos a ajustarnos a los tiempos que teníamos para nuestro panel. Y en esta segunda ronda quiero proyectar un poquito más el mercado. En esto quiero de nuevo partir con Gonzalo. Tratándose de bonos verdes sociales sostenibles vinculados a sostenibilidad, ¿cuáles son los principales riesgos de social y greenwashing que ustedes han identificado y cómo los emisores están abordando estos temas? Es difícil trazar líneas en este tema. Muchos en el mercado pueden considerar que el greenwashing puede ser o el social washing puede ser una acción deliberada por parte de los emisores. Si bien esto puede ser cierto para algunos casos excepcionales, la mayoría de los casos puede pasar por falta de o una percepción de falta de ambición, falta de claridad en los proyectos que se quieren financiar o en las estrategias en las cuales se apuntan. Aquí, por ejemplo, sobre todo los temas de los servicios que pueden tener un poco más de cuestionamiento en este tema, existe cierto grado de subjetividad en cuanto a la percepción o relacionado a la percepción. Algunos inversionistas que pueden ser más puristas, por así decirlo, en el tema ecológico o social, pueden considerar que ciertos instrumentos o ciertos proyectos pueden carecer de ciertas características o cierta ambición, ciertos proyectos, pero otros inversores pueden considerar que el mismo instrumento puede contribuir, si bien con ciertas áreas de mejora, puede contribuir y también, bueno, no solamente al aspecto ambiental, sino que también contribuir al ambiente de finanzas sostenibles, creando mayor diversificación a través de estos sectores de transición que se mencionan. Menciono nuevamente que la línea no es clara. Las taxonomías, y hay una pregunta ahí en el chat que se menciona cómo, por ejemplo, las taxonomías pueden aportar al mercado. Sí aportan al mercado, que tengan claridad, educación también, tanto al mercado como a los emisores, de qué es lo que un proyecto puede ser considerado verde o cuál no puede, o podría no ser considerado verde, de acuerdo a ciertas características. Por lo cual esto entrega mayor claridad y de cierta manera también clarifica un poco más esta línea. Sin embargo, para los temas de transición o las industrias que son más difíciles de debatir en estos temas, sigue siendo un tema emergente, no existe un consenso global de lo que se debe esperar de este tipo de emisor o sector industrial, por lo cual he esperado que en el tema el mercado también vaya madurando o evolucionando en este sentido. Para finalizar, también me gustaría mencionar que al menos desde nuestro lado consideramos que nuestra escala de evaluación sí entrega
esta transparencia en cuanto a proyectos que pueden ser puramente verdes o siguiendo toda la taxonomía, con otras que pueden tener alguna otra área de mejora. Esto puede ser reflejado en el puntaje de 5 niveles que nosotros tenemos, lo cual también contribuye al mercado a entender un poco mejor también estos proyectos con una visión transparente, objetiva, y también demostrar cómo el mercado ha ido evolucionando en estos temas. Nosotros hemos recibido últimamente, dentro de los emisores, por ejemplo, de los SLBs, los emisores cada vez han ido respondiendo a las críticas del mercado. El ejemplo más claro puede ser los KPIs relacionados a los gases de efecto invernadero, donde en un comienzo muchos emisores simplemente reportaban los gases de efecto invernadero de alcance 1, alcance 2, las emisiones directas, y muchas veces omitían las emisiones en su estrategia de alcance 3, ya sea porque o no las medían o consideraban que era muy difícil alcanzar esas metas. Y ahí entra en juego también la relevancia de la emisión. Si un emisor tiene una huella de carbono muy alta en la emisión de alcance 3 y esta está siendo reflejada en su estrategia, sí se puede notar una falta de relevancia en el KPI, por ejemplo, que se está midiendo. Y esto también iría reflejado a la IPO y sería comunicado a los inversionistas como algo que sí afecta de manera material nuestra opinión acerca de la estrategia de las empresas. Gracias, Gonzalo. Voy a restringirles en 3 minutos las respuestas para que terminemos en tiempo. Pero, Gloria, quiero seguir con este tema del lavado verde social. ¿Cómo visualizas el reciente anuncio del Ministerio de Hacienda de Chile de que ha partido con el proceso de desarrollo de la taxonomía de actividades medioambientalmente sostenibles? ¿Cómo podría esto aportar al mercado chileno de emisión de deuda sostenible? A ver, primero partieron hace un tiempo, no es de ahora. Como decía Gonzalo, va a permitir un poco estandarizar, rayar la cancha. Han habido algunas iniciativas privadas para poder armar una especie de taxonomía. La CAFI, por ejemplo, tiene algunas definiciones. Y al final lo que la taxonomía permite es tener más transparencia, poder comparar peras con peras y no con manzanas, y ir alocando los recursos a aquellos proyectos, emisores e iniciativas que están transitando hacia el net zero o que están preocupados de mitigar riesgos. Entonces es una súper buena noticia. Nosotros por ahora en la Bolsa de Santiago y la próxima semana ya en los 3 estamos trabajando con los reguladores. Un anhelo es tener una taxonomía común para los 3 países y después ir subiendo a más países de la región, no solo en la integración, sino también en estos temas. Pero al final del día lo que te hace es bueno, primero saber que Hacienda y el regulador tienen interés en estos temas. La Mesa de Finanzas Verdes, que se retomó hace como un mes, está avanzando, estamos volviendo a tener ese impulso que necesitamos, y por nuestro lado solo le vemos ventajas y estamos disponibles para apoyar en esto. Me imagino que aquí todos saben lo que es la taxonomía y de nuevo la estandarización en esta industria es básica para que señores como Andrés puedan ir a mirar y decidir dónde hacemos las inversiones. Entonces, una muy, muy buena noticia para nosotros. Gracias, Gloria. Juan Pablo, a partir del camino que ya ha recorrido CMPC en emisión de deuda sostenible, ¿cómo ven el futuro, por lo menos de 3 a 5 años? Gracias por la pregunta. Lo primero, tal vez, todo lo que es financiamiento sostenible, bonos temáticos que hemos estado hablando, es algo que llegó para quedarse.
Nosotros partimos en 2017 con el primer bono verde, bastante precursores, y hemos hecho ya sobre 10 emisiones, y hoy día todo lo que estamos emitiendo es sostenible. Ahí aprovecho de pasar el mensaje. Nosotros estuvimos en la última emisión, salimos recientemente hace 2 meses en Estados Unidos y en México, y estábamos con el tema de si verde o vinculado a sostenibilidad, y dijimos, bueno, hagámoslo híbrido, que es ahora el nuevo término, digamos, y emitimos el primer bono que es vinculado a sostenibilidad y verde en Estados Unidos, de compañía, al menos en Latinoamérica. Y al final tiene harto de fondo, porque ha habido mucha discusión y evolución a través del tiempo, de que a algunos inversionistas les gusta más lo verde, porque se aseguran de que va, digamos, a un proyecto donde está yendo esa plata. Hay otros que les gusta más el SLB, porque también hay un compromiso, refuerza las metas de la compañía, y bueno, se puede hacer ambos. Y bueno, de la deuda hoy día nosotros tenemos cerca de 1.400 millones en deuda sostenible, cerca del 60% de nuestra deuda, y todas las últimas emisiones han sido verdes o vinculadas, así que como les comentaba, algo que viene para quedarse. Yo creo que de aquí a algunos años incluso puede ser que dejemos de hablar tanto del bono etiquetado o no, sino que va a ser toda la deuda estándar, digamos, va a haber que explicar por qué no es etiquetada. A nosotros nos pasa, la muerto, bueno, sí, nos pasa, bueno, en Chile creo que tenemos harto que avanzar. Eso tiene que venir de parte de los inversionistas, la estandarización ayuda mucho a eso también. Pero definitivamente algo que va para allá. Si bien dije antes que digamos, las finanzas tienen que estar al servicio de la sostenibilidad, también que eso no signifique que las compañías se queden fuera, sino que todo lo contrario, tienen que lograr los incentivos internos para que el tema tome relevancia en la compañía y sean decisiones que se tomen desde lo más alto, tiene que ser estar en la estrategia de la compañía, en el directorio, porque va a llegar el tema tarde o temprano. Entonces mejor hacerlo antes que después, aprovechar de los beneficios que pueden haber, pero tarde o temprano vamos a estar todos en eso. O sea, que vamos a ver a CMPC que el 100% de su deuda sea sostenible en los próximos 3 a 5 años. Ya, perfecto. Y felicitaciones anticipadas. Andrés, de nuevo, mirando en el futuro, pero a partir de también la experiencia que tenemos a la fecha, y uniéndolo a uno de los elementos que menciona Juan Pablo, ¿cuáles son los principales beneficios financieros que se han evidenciado de este tipo de instrumentos de deuda? Bien, voy a ser bien escueto, entonces, particularmente escueto. Ya. Bueno, primero la diversificación de la base inversionista. Yo creo que eso puede contribuir a que exista menos volatilidad incluso de los instrumentos en el mercado secundario. Todos sabemos que no es bueno tener todos los huevos en una canasta, entonces en ese sentido tener una base de inversionista diversificada es mejor. Por otro lado, segundo, es clave el greenium, y ya mostró Patricio sobre la experiencia que hay especialmente en los bonos en dólares que se emitieron recientemente, que te permitirían reducir los costos financieros. Una estimación que no conocía, pero si son en valor presente 100 millones de dólares en ahorro, chapó, muy bien, extraordinario. Que eso justamente evidencia el beneficio financiero de avanzar en estos instrumentos. Y tercero, yo diría que, bueno, en la medida que se van mostrando estos beneficios, otros se van entusiasmando. Ya vemos otros emisores soberanos, por ejemplo, en la región, que también han avanzado en esto. Ahora, estos beneficios, por cierto, descansan en los compromisos que se vayan cumpliendo, tanto en la ambición climática, pero también la sostenibilidad financiera que tiene el determinado emisor. Entonces, gracias. Gracias, Andrés. Bueno, les agradezco a todos porque a pesar de lo acotado del tiempo, fueron muy concretos y fueron precisos a responder cada una de mis preguntas. Agradezco a todos su presencia y le paso el micrófono a Mario para cerrar el evento.
Quisiéramos agradecer a cada uno de los asistentes, panelistas y organizadores que hicieron posible este seminario titulado Más allá de la etiqueta ASG, financiando una economía sostenible a través de los bonos verdes, sociales y sostenibles. Esperamos muy sinceramente haber aportado de manera propositiva a través de la realización de este evento. Agradecemos a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. De esta manera llegamos al término de esta actividad. En nombre de UNEP FI y la Universidad Finisterre, agradecemos la participación de los expositores y también de todos los participantes que nos han acompañado presencial y virtualmente. Que tengan una excelente jornada. Hasta siempre.